Bienvenido a nuestro podcast El lado humano, en donde estoy muy contenta de estar nuevamente contigo y platicar sobre la identificación de alto potencial en las organizaciones. Yo soy Elizabeth Amosurrutia y colaboro en HR Tools en el área de desarrollo de nuevos negocios y le doy la bienvenida a Victoria Zapata, nuestra directora general y fundadora de HR Tools con más de 35 años en el área de capital humano. Bienvenida, Vicky. Hola Eli, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio con un tema, bueno, el tema está muy interesante. Vamos a hablar sobre el alto potencial. Sin embargo, acabo de tener una conversación con un cliente que estamos viendo a un director general de una empresa muy grande. No es mexicana, pero sí es global. Estuvimos platicando sobre un director general y que realmente tuvimos una conversación sobre todas las características tan positivas que tiene este director general, como, digamos, una persona arrolladora, de personalidad muy interesante. Sin embargo, tienen problemas súper serios de cumplimiento de resultados. Entonces, yo me estoy preguntando, y ahorita sí, antes de arrancarnos con el tema, me estoy preguntando internamente, digo, bueno, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado al lugar al que llegó? Porque los resultados que se tienen, la personalidad, no es posible que hayan llegado esta persona a ocupar esa posición teniendo años en la organización y creciendo en esa organización y en otras, ¿no? Pero fíjate que lo más interesante de todo es que no es la primera vez que me pasa, pero ahorita lo traigo muy, muy fresco porque acabo de, pues prácticamente de terminar esta conversación antes de empezar con este podcast, y no es la primera vez que me sucede. Varias ocasiones, incluso cuando yo trabajaba en las industrias, ¿verdad? Como área capital humano, tuve jefes que digo, bueno, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado a esta posición? Y no te puedes imaginar la cantidad de veces que vemos estos casos en la vida real, ¿verdad? Y luego nos vamos a las encuestas, ¿verdad? Que se han hecho en el mercado, pues en Gallup, el mismo Hogan, en donde dicen, bueno, parece ser que el 80%, según nuestros estudios científicos validados de Hogan, más o menos el 80% de las personas que están en posiciones de ejecutivas no deberían de estar ahí. Entonces, ahorita con este tema que vamos a tocar, pues precisamente son esa prevención de estas situaciones, ¿no, Lee? Ya me adelanté. Está perfecto. No, Regresémonos un poco. fluyamos porque esto es, así es el tema y así es nuestra personalidad y está increíble. Y esto que estás diciendo me lleva a ver, ¿por qué las empresas necesitan identificar el alto potencial, Vicky? Por esto mismo que te estoy diciendo, Eli, porque ¿cómo es posible que haya casos tan difíciles para las empresas, para las personas, tanta rotación de ejecutivos que puede haber en algunas industrias o algunas empresas? Y me refiero a ejecutivos porque por el alto potencial se pretende planear con el tiempo a las personas que van a ocupar esas posiciones ejecutivas en el futuro, ¿no? Eso es a lo que las empresas están apostando con su definición de altos potenciales, preparación de ellos, preparar el pipeline, ¿verdad? Para poder aterrizar a esas posiciones que son súper importantes, que pues, son las que van a garantizar el futuro y la permanencia de la organización. No quiero asumir, Vicky. Eso que dices, ¿cómo es posible? Tiene que ver con que mucha gente no permanece en las organizaciones por sus líderes. Puede haber falta de alcance de objetivos en los equipos. O sea, ¿qué es eso que está afectando? ¿El clima laboral se ve afectado por promover personas que no tienen alto potencial? ¿A eso te refieres con cómo es posible? O dinos más, por favor. Totalmente. Totalmente, Eli, porque ves los resultados, la empresa yo creo que funciona porque hay una necesidad. Te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que te estaba yo compartiendo hace un momento, pero imaginemos que se trata de un supermercado, ¿no? Una cadena de supermercados. Esa industria o ese negocio es necesario, importante pues en cualquier lugar, ¿no? Pues tienes que comprar comida, tienes que comprar leche, tienes que comprar pan, artículos de limpieza. No hay manera de que no lo compres, ¿no? Entonces yo creo que algunas ocasiones, no digo que siempre, la demanda del producto o el servicio hace que la organización siga operando. Y no necesariamente de la mejor forma, o sí, no lo sabemos, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que cuando tienes a las altas posiciones que toman decisiones que a pesar de ello los negocios siguen funcionando, bueno, es como decir, bueno,
es porque la demanda es muy fuerte, ¿no? Es porque hay otros elementos que ayudan a que las cosas sucedan en las empresas. No necesariamente porque tengas a las personas más adecuadas en los lugares pues, más necesarios o más importantes, ¿no? No digo que sea el 100% en las empresas, definitivamente no, pero sí tengo casos de organizaciones que son súper conocidas en donde suceden estas situaciones, ¿no? Yo misma lo viví cuando trabajaba, como te decía, en industrias, en la industria, en donde decía, pero ¿cómo llegó esta persona a esta posición? Entonces, eso es a lo que me refiero con el por qué es tan importante planear estructurada, organizadamente a tu potencial, bueno, a tu gente, en tu pipeline de talento, para que puedas seguir creciendo y manteniendo tu organización, ¿no? Que no se te vaya la gente, que no, no nada más que no vendas, porque pues bueno, como te decía, algunas organizaciones venden mucho, pero pues traen una rotación espantosa, la gente se siente frustrada, pues hay planes que cambian no porque la necesidad se haga, sino porque el humor de la persona que está al frente, ¿no? Ese tipo de cosas es a lo que me refiero, Eli. Y esas mismas personas que promovieron no necesariamente llevan a la organización a otro nivel, Vicky. En realidad, como dices, pues tienen demanda y se van vendiendo y se va dando, pues ahora sí, algunos objetivos, pero en realidad, ¿cómo llegaron ahí? ¿Fue por el desempeño? ¿Fue por qué es lo que los lleva a estar en esas posiciones ahora de crecimiento? Fíjate que hay dos temas que hemos analizado y estudiado con Hogan sobre las razones por las cuales promovemos a las personas en generalidad, vaya, no digo que en todos los lugares sea igual, pero en la gran mayoría creo que son dos variables importantes. Una de ellas es por los resultados que dan en su puesto. Se cuenta el que da el mejor resultado, el que se anticipa, el que es buenísimo para trabajar. Esa es una de las características que se toman en cuenta. Y tradicionalmente la otra característica que toman súper en cuenta las organizaciones tiene que ver con le voy a decir de una manera muy, muy fea, pero creo que es una manera directa de decirlo, de una venta política y autopromoción de la persona, porque son muy buenos con habilidades políticas y sociales, entonces saben hablar con quien tienen que hablar, relacionarse con quien tienen que relacionarse y bueno, hacer las carambolas, ¿verdad? Que pueden hacer relacionalmente hablando para lograr sus objetivos personales. La mayor parte de las organizaciones utilizan esos dos consideraciones que sean vistos, o sea, gente pues que le dicen a algunas personas que se les note liderazgo, ¿no? Bueno, pues son esas personas que políticamente hablando son muy buenas, o las que son súper exitosas en lo que hacen, que son buenísimas, ¿no? Sin embargo, esos son errores que estamos cometiendo porque no necesariamente esos dos condiciones van a asegurar un éxito en el desempeño futuro. Fíjate que quiero compartirte que dentro de cómo lo haríamos y cómo se desarrollara la gente, etcétera, hay 4 elementos que deben de tomarse en cuenta para encontrar a un alto potencial, ¿no? 2 de ellos sí son estos 2 que te comento, sin embargo, le voy a cambiar de nombres. Nosotros llamamos liderazgo fundamental, ¿verdad? Es la forma o el tipo de liderazgo en que las personas pueden manejar sus carreras. Es enriquecedor trabajar o interactuar con ellas y también que sean unos buenos ciudadanos organizacionales. Esto tiene que ver con seguir procesos, pensar en términos amplios y mantener buenas relaciones, ¿no? Es como, digamos, llevar a cabo tu trabajo y ser buenos responsables y cuidar a la organización, etcétera, ¿no? El segundo punto es el liderazgo percibido, que es lo que te hablaba yo, que son los 2 principales puntos que toman en cuenta las empresas. Aquí entran aquellas competencias como el sobresalir, el influenciar a los demás o el crear conexiones. Sin embargo, además de estos 2 puntos, deberíamos de tener un liderazgo efectivo que habla sobre la capacidad de ellos para guiar eficazmente a equipos para obtener resultados productivos, como por ejemplo liderar a la empresa o gestionar recursos o liderar a los demás, ¿no? Estas son como algunas de las características que se deberían de tener. Y por último, también quería compartirte que son 3 estos elementos y en su conjunto, ¿verdad? Porque el que trabaja para su tribuna, el político, ¿verdad? Pues no necesariamente está buscando el bien organizacional ni el bien del equipo, ¿no? Sino más bien está buscando su propio ascenso.
El que hace bien el trabajo pero no se promociona, pues es como un talento escondido, ¿no? Que una gema escondida, ¿no? Porque dices, hace súper bien su trabajo, pero pues realmente no, nadie lo ve o no se da a notar, entonces pues también necesita del otra área, ¿no? Y por último, pues bueno, que también lleve al equipo con el que trabaja, que gestione los recursos y que pues bueno, puedas lograr también ese resultado extra para lo que está esperando la organización. Cuéntame, Eli, ¿qué opiniones podrías compartirnos? Bueno, es que de entrada ya nos estás planteando prácticamente cuáles son ese tipo de liderazgos o ese tipo de acciones que se perciben, que se ven para que pueda ser realmente alto potencial. Solo que me encantaría saber, pues esto puede ser como percepción y de que yo creo, yo pienso, entonces sigue las políticas, entonces es visible, entonces da resultados, entonces sigue al equipo. Normalmente en las organizaciones y con la experiencia que he tenido también en diferentes industrias, es de acuerdo al observable. Entonces, tendríamos que observar estos tres aspectos que estás mencionando como liderazgo desde mi perspectiva, desde lo que yo creo, desde un 360. ¿Cómo se sugiere que se haga esto para que realmente sea como muy objetivo, Vicky? Porque bueno, ahí hay mucha subjetividad, ¿no? Claro, fíjate que yo lo que te estoy platicando lo obtuve del modelo que utilizamos de High Potentials de Hogan. Normalmente, pues hay un montón de prácticas en el mercado de que se juntan los directivos, como tú bien comentas, ¿verdad? Y pues cada quien da su opinión y postulan a sus pues candidatos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y ellos los corroboran los demás y discuten y que si es y que si no es. Y bueno, creo que esa es una parte del liderazgo percibido precisamente, ¿no? O de los resultados que se tienen. Sin embargo, yo sí a mí me gusta mucho más irme a algo que sea validado estadísticamente, ¿no? Entonces, al momento de hablar, sí, de las propuestas de revisión de talento que se hacen tradicionalmente en muchas organizaciones, nosotros los acompañamos con evaluaciones hechas en cuanto que se han corroborado estadísticamente que hay una correlación entre estos resultados y un alto potencial real en las organizaciones por los resultados de las personas que tienen ciertas calificaciones, ¿no? Entonces, podemos tener un nivel de adecuación alta, media, baja, por decirlo así, y una persona con una adecuación alta a un perfil de liderazgo con el modelo de Hogan, con la evaluación de Hogan, que es psicometría, y que está pues estadísticamente validado, amarrando los indicadores duros de negocio contra los indicadores de personalidad de los participantes, que nos garantizan en aproximadamente 80% de probabilidades de que sí suceda el que la persona sea exitosa en el siguiente nivel, ¿no? Con algunas organizaciones, fíjate que hemos hecho del perfil que se dice tradicional de Hogan con estas tres características o 9 competencias. También se han hecho trabajos a la medida en empresas en donde también los líderes llenan estadísticamente unos cuestionarios, se hacen una corroboración con los resultados de negocio, se hace todo un estudio de investigación y validación para poder identificar que lo que estamos evaluando, lo que estamos viendo, tenga también un documento objetivo que no sea. Algunas personas no les cae en gracia porque a lo mejor no tiene tanta venta política la persona o no se vende tan bien, pero finalmente el resultado ha dado que sí es una persona que puede seguir creciendo en la organización y sobre todo que no es que esté buscando crecer para su tribuna. Fíjate que uno de los riesgos muy grandes que veo en los altos potenciales cuando no se evalúan con herramientas como esta que comentamos es que a veces ellos trabajan para salir adelante, pero por su propio interés de salir adelante. No con la empresa, sino por mí. Yo soy un alto potencial y yo quiero lograr, y van creciendo y van creciendo y van creciendo, porque tienen características positivas, pero les falta ese ingrediente de que comprometan a los equipos, de que les importen los demás, de que trabajen con los demás y no nada más para sus propios fines, ¿no? Entonces, esa es una metodología que pudieras funcionar muy bien, Eli. Excelente. Ya me estás hablando de un camino que podría tomar una empresa para identificarlos. Estamos hablando de las conversaciones que se pueden dar enriquecedoras del liderazgo percibido, estas tipo de metodologías de Nine Box, de Four Box, el Pressure Box. Sin embargo, esta herramienta que nos estás comentando, esta como que apoyo de evaluación científica que nos ayuda incluso a ver
estoy entendiendo bien, incluso a ver qué tanto va a estar comprometido con la empresa y para la empresa. O sea, Así es. finalmente te puede evaluar esta parte que no es de que yo creo, o yo como colaborador de una empresa digo, por supuesto que quiero lograr los objetivos de la empresa y para la empresa y quiero que lograrlo con la, o sea, hay una evaluación científica, también te la da Hogan. Dentro de la misma evaluación que comentamos es precisamente esa área o esa competencia de liderazgo efectivo, no nada más el de fundamental y percibido que es el trabajo de desarrollo y pues la parte social, ¿no? Sino también el efectivo en donde también gestiona, aquí hay una parte muy importante que es gestionar recursos, garantizar, optimizar, utilizar recursos claves, ¿no? O lograr obtener resultados de negocio claves, o sea, no nada más el que hace mejor su tarea, sino el que hace las tareas adecuadas para que el área crezca, ¿no? El que utiliza los recursos necesarios para que las cosas sucedan de la mejor forma, el que convence a los demás y con ellos los integra para que puedan seguir adelante con lo que necesiten lograr, ¿no? Excelente. Este componente es el que creo yo que hace una gran diferencia con lo demás, con los otros dos tipos de modelos o lo que la gente Ujú. normalmente toma en cuenta, ¿verdad? Porque es lo que te va a garantizar que la gente tenga interés incluso por tu propia organización, porque hay veces que dicen, bueno, no sé si seguramente te ha tocado ver, dices, yo ya topé en esta posición, ya tengo aquí 3 años y pues yo ya me voy a otro lado porque aquí no me dan más, ¿no? Ujú. Digo, es una parte, sí, pero digo, todos tenemos esa, bueno, no todos, pero algunos tenemos Ujú. ese gusto por crecer, ¿verdad? Sin embargo, aunque tengas el gusto por crecer, no estás viendo al futuro, no estás viendo más allá, no estás pidiendo dónde más poner recursos para que tu propia contribución ayude a que tu propio crecimiento se dé, ¿no? Sino más Claro. bien estás buscando a qué otro columpio aventarte, porque pues este ya no da para más. Que eso muchas veces me tocó ver lo que al potencial les pagabas bonos especiales, les dabas premios específicos, les dabas más capacitación, les invertías más en muchos sentidos. Y a los años, 2 años, adiós, se fue porque pues la golondrina encontró un nido más atractivo, ¿no? Pasa muchas veces. Ahora, no podemos garantizar que esto no suceda. Sin embargo, si tienes este otro componente y lo evalúas así, o bueno, número uno, defines los criterios como un paso a seguir, ¿no? ¿Qué pasos podríamos seguir para, pues, minimizar estas situaciones, ¿no? Número uno, definir un criterio de identificación, o sea, ¿qué es importante para en esta organización como un alto potencial? Número dos, utilizar diferentes fuentes de evaluación, no nada más lo que serían las percepciones de los jefes, ¿verdad? Sí. Sino también estas evaluaciones como la de los altos potenciales de Hogan. Observar el rendimiento pasado, ¿verdad? O el desempeño. Y bueno, proponer oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Y revisar revisiones periódicas, porque a veces luego me ha tocado observar que ya los seleccionan y ahí los dejan. Y el año siguiente, bueno, traen más al pipeline, pero ya los que estaban antes ya los dejaron. Pues no, hay que ir monitoreando constantemente qué ha pasado con esa persona, ¿no? Bueno, ¿tú qué opinas de esto, Eli? Porque ya habla de mucho, es que te traía yo mucha energía esta tarde. No, está perfecto, Vicky. Gracias de verdad porque es muy interesante escucharte y saber todo lo que tienes de experiencia respecto a estos temas. Y en realidad me lleva justo a pensar y tratar de identificar alguna experiencia en la que haya vivido y cómo realmente el alto potencial cuando lo identificas va a ser constante. O sea, va a ser su desempeño siempre va a ser constante, sus resultados van a ser constantes. No importa en qué posición los pongas, porque siempre van a buscar dar esos resultados, van a buscar contribuir para y con la empresa. Entonces, es como la diferenciación de cuando volteas a ver el de desempeño que tiene unos KPIs que lo ha logrado, por supuesto, y ese es un eje, pero el eje de potencial es realmente los que te van a estar cubriendo tus parrillas, son ellos que los identificas para el crecimiento de la organización, Vicky, los identificas para reemplazos, los identificas para cuando haces fusiones. ¿En dónde los identificamos, no? ¿Para qué? ¿Cuándo los identificamos, Vicky? Yo creo que son para todos esos temas que tú comentas. Fíjate que sí tiene que ver con todas esas necesidades que tiene la organización de talento, ¿no? Ahora, con tantos cambios que está habiendo actualmente en todas las organizaciones y de todos los tipos, ¿verdad? O sea, ya es tutti frutti y es normal. Precisamente esos talentos tu organización necesita ser muy flexible y tener listo a la gente, independientemente de que en este día de hoy no tengas una necesidad, pero no sabes si mañana la vas a tener. Entonces, cada vez creo que es más importante tener identificadas ese talento clave.
Y también es súper importante tener consideración de que no es malo no ser un alto potencial. Algunas personas como que apapachan mucho a los altos potenciales y a los demás no. Yo no creo que eso sea adecuado, porque si bien hay que tomarlos en cuenta y apapacharlos, ¿verdad? Porque pues sí, sí es importante que van a garantizarte el futuro de tu organización de alguna forma, corto, mediano o largo plazo. Sin embargo, hay otras personas que son, por ejemplo, de súper alto desempeño, que tú sabes que no van a tener ese liderazgo emergente ni ese liderazgo efectivo, pero que tienen el liderazgo fundamental, que es hacer muy, muy bien su trabajo, ¿no? También hay que cuidarlos, Eli. Sí está bien tener tu pipeline de talento, tu pool de talento, ¿no? Pero al contrario, te conviene más tener un pipeline más amplio. No nada más cuidar esas estrellas, sino cuidar a todo el resto del equipo y tener un estándar, ¿no? Y si estás abajo de ese estándar, pues bueno, alguna decisión tendrás que tomar, ¿no? Pero sí es importante tenerlos tanto a los altos potenciales como a los demás o sea, que puedan apoyar el desempeño de eso. O sea, no quisiera yo pensar en que hay ciudadanos de segunda, ¿no? Digo, para mí ciudadano de segunda es aquel que no hace su chamba. Y ese sí hay que hacer algo con él, ¿verdad? Porque no quiere o no puede, pero pues bueno, esa es otra historia, ¿no? Fuera de eso, sí creo que sea súper importante tomar en cuenta el talento y medirlo y ver en dónde está y no estar pensando en que tienes que tener un porcentaje demasiado alto. A lo mejor es un 10% de tu población. O sea, no tienes que tener el 80, 90, porque además luego no tienes ni en dónde ponerlos, ni cómo atenderlos, ni cómo crecerlos, ni darles oportunidades de desarrollo, ¿no? Entonces, quédate con un 10% no más de tus altos potenciales y lo demás, pues también enriquecerlos, ¿no? Definitivamente, definitivamente es un porcentaje muestra que sí va a servir para esas necesidades que estás buscando. Sin embargo, no es de que quién más tiene, qué haces con ellos, es muy normal eso y se van. Y si tocamos el punto que decías de desarrollarlos, de cuidarlos, de no esperarte un año a que venga la revisión que hiciste con ellos, pues es donde viene la parte, no tienes necesariamente que crecerlos hacia otra posición, que también las organizaciones ya se ven menos piramidales. Aquí Así es. tenemos la parte de desarrollo que tiene que ver con diferentes, incluso laterales, funciones que les, ahora sí que amplíen el panorama para su toma de decisiones y gestión de, ahora sí, de actividades y de sus propias funciones. Pues les pones también un desarrollo que tiene que ver con un mentor, un coaching. Realmente hay muchas acciones de desarrollo que valoran las personas para poder mantenerse, no necesariamente crece y crece y crece hacia arriba o escalando posiciones, Vicky. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, Eli, precisamente es un punto súper clave lo que comentas. Evidentemente, estas personas de alto potencial siempre traen esa hambre, ¿verdad?, de seguir creciendo. Mira, te voy a confesar algo. En algún momento yo fui alto potencial y con el conocimiento de causa te puedo decir que los tratamientos que me daban yo era así como que súper feliz, pero sí, sí pienso que llegué a ser de esas personas que ya llegué a mi tope y no veo más y vamos a otro lado, ¿no? Por eso también creo que hablo de ellos, identificándome en cierta forma en años, hace muchísimos años de esto, ¿no? Pero sí, fíjate que una de las cosas que creo que es importante tomar en cuenta para estos altos potenciales es que lo sepan, que sepan que están siendo, porque a veces dicen, ay, no les digas porque se van a creer mucho. Pues bueno, depende cómo los trates, ¿verdad? O sea, qué es lo que les dices. Pero si tienes claridad con ellos, o sea, como hablando de temas de cómo retenerlos, evaluarlos y también decirles, pues, porque nadie es perfecto, Ale. Nadie somos perfectos, a todos nos falla un lado, una pata o la otra de pata de la mesa, ¿verdad? Pero entonces tener tus objetivos muy claros, tener una evaluación evidentemente, no nada más de que tu jefe dijo, porque pues luego las subjetividades son importantes, ¿no? Ok, tu jefe dice, pero también esta evaluación te está manifestando que comparado contra un percentil de tales personas, de tales perfiles iguales al tuyo, te están en este lugar y te faltaría tal otra cosa o te sobra de tal otra, porque a veces nos sobra, ¿no? Entonces, tener esa claridad y que te estén retroalimentando, que tengas un mentor
que establezcas un objetivo de desarrollo. Fíjate que hace como un mes tenía en otra empresa que les ayudé con un tema de alto potencial. Estuvimos haciendo una agenda de desarrollo. Y esta agenda de desarrollo me pareció una extraordinaria práctica porque la hace la persona con su jefe, pero también hay un comité que participa. Y entonces las acciones que se llevan a cabo son muy enfocadas hacia temas muy particulares y no nada más como que luego los mandan a estudios específicos de liderazgo y no sé qué, pues sí, pero aquí era realmente ver a lo mejor no más de 2, 3 temas personales de crecimiento y cómo los ibas a lograr mover la aguja, ¿no? Moverle el indicador. Y esto tiene que ver con el involucramiento de los jefes inmediatos y de las gentes de talento también, ¿verdad? Tiene que ver con el involucramiento incluso también de clientes internos que pueden participar en estas pues mentorías o evaluaciones o conversaciones también de desarrollo, exponerlos a la visibilidad también y mantener una evaluación de ajuste continuo. El reconocimiento y la recompensa también, bueno, son como el broche de oro, ¿no? Para esto, pero un alto potencial que está atendido, que está viendo hacia dónde está moviendo la aguja, que le está faltando esto, pero que le está sobrando aquello. Cuando esa autoconciencia existe realmente en el alto potencial, es bien difícil que se vayan, Eli. Porque aunque no los cambies de aparador, digámoslo así, no los cambies no los andas promoviendo, ¿verdad? Están teniendo la claridad de decir, yo quiero llegar a 3 niveles más arriba o 5, los que sean, pero ahorita necesito trabajar estas 2 cosas. Y entonces ya no están pensando en los 3 niveles que quieren subir o de inmediato, sino están pensando en el aterrizaje de cotidianidad, de que tengo este reto que lograr, y cuando logre este reto y ya pueda hacer lo que te falte o lo que te sobre, ¿verdad? Cuando lo pueda hacer, pues bueno, busco otra. Entonces como que se van, de alguna manera, toda esa energía que tienen, la están volcando sobre un tema que va a hacerles bien como personas y como profesionistas y Sí, como colaboradores de una organización. Entonces, cuando cierto. voltean a verse hacia adentro y ven que tienen todavía temas que trabajar, en ese momento es más fácil poder hacer esos movimientos laterales, que no necesariamente van a crecer ahora sí que como royal de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino poquito a poquito. Entonces, creo que eso ayuda muchísimo, Eli. No sé tú qué ¿Sabes? opinas de esto. Muchas gracias, Vicky. ¿Sabes qué? Que quisiera hacer un par de paréntesis. Uno, es relevante y lo mencionaste, nada más quisiera puntualizarlo, el papel que juegan los líderes acompañando a estos altos potenciales. De verdad, puede ser tan favorecedor como devastador. Si no hay Ujú. un acompañamiento, si no hay un seguimiento, incluso se hacen planes de desarrollo individuales y no se llevan a cabo, puede ser hacia arriba o hacia abajo, o sea, que devasten a la persona o al revés, que la motiven. Y por otro lado, sí es como tener la conciencia como empresa. Si vas a hacer un mapeo, si vas a hacer una identificación de altos potenciales, sí ten lo necesario para darle de seguimiento a este inicio de evaluaciones. Si ahorita considera la empresa que no tiene los recursos ni para hacer planes, ni para tener acompañamiento porque los líderes no están listos, ni tampoco algunas posiciones de crecimiento o actividades de desarrollo, ni nada de esto de lo que comentaste, hagan una pausa, es mi recomendación. Vean cómo lo van a gestionar y vayan adelante con esa identificación en donde le van a compartir, como bien decías, Vicky, el de tú eres alto potencial, le van a compartir a la persona qué es y por qué es. No sé si te hace sentido, Vicky, o si la regué. No, hombre, qué bárbara. Totalmente, Eli. Yo estoy obviando esa parte qué bueno que lo puntualizaste y lo mencionaste. Tienes que estar preparado. No es así como que moda. Esto implica tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, cabeza, experiencia. Esa es como una combinación de muchas cosas, ¿no? Y algunas empresas lo hacen súper bien, que dices, wow. Es impresionante los resultados que van teniendo. Y otras empresas quieren empezar a hacerlo, pero a veces quieren correr cuando todavía hay que caminar, ¿no? O sea, no lo tomen como moda, sino es algo, tiene añales esta situación, Eli. Sin embargo, creo que tienes toda la razón en este tip, este que nos das. Es muy importante saber cuándo estás listo como organización para arrancar un programa de estos. Si no arrancas con cimientos sólidos un programa de estos, lo más probable es que vas a fracasar.
no te va a salir bien y no va a ser el resultado que esperas, ¿no? O Entonces, genera incredibilidad, o ¿no? no, pues peor, puede quedar hasta se te pueden ir a, puedes dar el empujón para que todo se vaya, ¿no? O sea, los buenos que tienes se te vayan. No, tiene que ser algo muy bien estructurado, planeado, garantizar evaluar todos como de una forma sistémica, ¿no? Y también considerar pues el contexto en el que está tu organización, porque algunas organizaciones necesitan más talento precisamente porque están pasando momentos apretados y otras organizaciones necesitan menos presión de tiempo porque tienen un poco más de holgura, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es importante saber en qué momento hacerlo, pero tomando en cuenta todos esos elementos y saber si no es que estás listo, pues preparar a tus líderes para que ellos puedan recibir este programa de una manera madura. Me ha tocado ver en el pasado organizaciones que no están maduras y se vuelve una cosa de terror, ¿no? Entonces, sí es muy triste porque, pues bueno, la intención es muy buena, pero pues si no es el momento, más vale prepararte antes de empezar una cosa como esta, ¿no? Y pues creo que ese tip sería el más importante de todos, Eli. Y el segundo tip que yo daría sería cuando miras a tus altos potenciales, toma en cuenta un modelo. Yo te digo de Hogan porque es el que conozco y porque conozco las tripas, estadísticamente hablando y validadas y reconocimientos internacionales de su calidad, ¿verdad? Que cualquier camino que tomes tenga una validez estadística suficiente para que no vayas a meter el pie en un hoyo, ¿no? Vicky, este tema da para mucho. La verdad es que ha Sí. sido un placer conversarlo contigo. Gracias por todo lo que nos compartiste. Y bueno, a mí me quedan ganas de seguir platicando y poder hacer otro podcast, a lo mejor ahora de cómo ser bastante transparentes en la comunicación cuando sales de los ejercicios de potencial para que la organización lo viva de una forma transparente, lo viva de una forma como abierta, sin de cuchicheos en el camino, si eres uno, si eres dos, y, ¿no? O el Y pasillazo, el ¿no? pasillazo y así. Sí. Vamos organizando una sesión. Espero que tengas otro momento para compartir con nosotros. Muchas Muchas gracias gracias, por la Vicky. invitación. Feliz, Gracias. feliz. Y antes de que nos vayamos, gracias porque nos acompañaste. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Ahí podrás ver justamente cuando continuemos con estos y otros temas más de tu interés. Hasta pronto.